Buenos días, bienvenidos a el webinar de la Junta Administrativa en los procesos de evaluación docente. Le habla Viviana Rivera del Centro para la Excelencia Académica. ¿Me escuchan los asistentes? A su mano derecha hay un área para colocar información en el chat. Gracias, sí, ya lo estamos viendo. Que nos pueden indicar tanto si nos escuchan, si pueden ver en la pantalla la presentación. Y más adelante, durante el webinar, también pueden escribir sus preguntas durante el desarrollo del mismo. Bienvenidos a todos y todas. Les invitamos a que visiten la página del Centro para la Excelencia Académica, donde van a encontrar información sobre futuras actividades, tanto presenciales como webinars. Igualmente, a través del correo electrónico van a estar recibiendo la evaluación de la actividad, que le agradecemos que puedan completar digitalmente para mejorar, ¿verdad?, y continuar optimizando la experiencia de aprendizaje y de capacitación. Agradecemos al licenciado Israel Medina Colón, que nos va a estar proveyendo como recurso la presentación del webinar de hoy, que va a estar transcurriendo hasta las 11 de la mañana. Y nuevamente recuerden colocar sus preguntas en el área del chat a mano derecha para que se puedan correspondientemente contestar antes de terminar el webinar. Nuevamente, bienvenidos a todos. Con ustedes ahora, licenciado. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Israel Medina, yo soy el secretario ejecutivo de la Junta Administrativa. Agradecemos a Viviana por la oportunidad y a UNICE, el Centro de Excelencia Académica, por esta oportunidad, la primera vez que lo hacemos. Espero que sea una de tantas, ¿verdad?, que podamos aprender de la experiencia. Aún faltan 2 minutos. No, ya estamos todos. Solamente hay 2 personas conectadas, vamos a esperar 2 minutos más, ¿verdad?, porque se supone que haya 25 personas que confirmaron que van a estar con nosotros. Queremos, ¿verdad?, tratar de aprovechar la oportunidad y darle el espacio y esperar 2 minutitos más para poder entonces comenzar con la presentación. Es importante que identifiquen el chat para que puedan hacer las preguntas que entiendan necesarias, y les voy a pedir por favor que vayan haciendo sus preguntas tan pronto les surjan. Para no esperar hasta el final, igual ver si podemos intercalar las respuestas. De no tener tiempo para contestarlas todas en la tarde, en la mañana de hoy, pues entonces vamos a tomar nota y por correo electrónico lo estaremos contestando. Me gustaría preguntarles si antes la oportunidad o la experiencia de conectarse al webinar fue sencilla. Quizás Rosa o Vélez nos puedan contestar. Y bienvenido a Jonathan también, que se acaba de conectar. Ok. Rosa nos confirma que en efecto fue sencillo conectarse. Igual que Vélez. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos más para ver si tenemos más gente conectándose. También es importante recordarles que esta presentación va a ser colocada en la página del Centro de Excelencia Académica para que ustedes puedan en futuras ocasiones, ¿verdad?, tenerla accesible y poder consultarla. Incluso no solo la presentación, o sea, el PowerPoint, sino que la presentación va a ser grabada y va a estar también colocada en la página del Centro de Excelencia Académica para que puedan visitarla cuando quieran y poder aclarar cualquier punto que estemos discutiendo en la mañana de hoy.
Vamos a esperar un minutito más. Tenemos 3 participantes, los demás se seguirán uniendo, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues entonces quizá lo vamos a retomar. Estoy probando una aplicación en chat para saber que tengo contacto con todos ustedes. Les invito, ¿verdad?, antes de comenzar la presentación, a que cada vez que tengan la oportunidad de usar esta herramienta que se adquirió, que la usen. Yo creo que es una herramienta muy útil, nos permite, ¿verdad?, incluso aquellos profesores que quizá no tengan clase en el día de hoy, poder conectarse de su oficina, de su casa, incluso si están fuera del país haciendo algún tipo de actividad académica o no, también pueden ser un tiempito de conectarse y participar de estos seminarios de formación académica. Vamos a comenzar. Todos están con nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar hoy sobre el rol de la Junta Administrativa en el proceso de evaluación del personal docente, específicamente para aquellos ascensos en rango y las permanencias. La Junta Administrativa es el cuerpo rector para asuntos de permanencia y ascenso de rango del personal docente, al igual que la licencia por enfermedad, asunto personal, los destaques, la sabática cuando se aprueban los fondos para cubrir la sabática, licencias extraordinarias con y sin sueldo para ayuda económica, y todo lo relativo al personal se ve a través de la Junta Administrativa. Quien preside el cuerpo del rector, el doctor Carlos de Severino, y el cuerpo está constituido por todos los decanos del recinto, aquellos que presiden facultades o escuelas, y aquellos que sin presidir facultades o escuelas llevan la denominación de decano, como es el decano de estudiantes, el decano de administración, el decano de asuntos académicos, y por el estilo. Hay 2 miembros del senado académico, usualmente profesores, y un estudiante que es electo por el Consejo General de Estudiantes de nuestro recinto. Vamos a entrar de lleno en el proceso administrativo. El proceso administrativo para la evaluación docente tiene muchas capas o muchos procesos, pero todo comienza dentro del comité de personal del departamento. Y les voy a adelantar que ahí es donde nos vamos a centrar en la presentación de hoy. Es el comité de personal departamental que queremos ver de cerca, porque es aquel que tiene de primera mano la evaluación de los docentes para ascenso en rango y para permanencia. Luego del departamento vamos entonces al comité o el director departamental, que es miembro del comité de personal departamental. Después entonces vamos a ver el comité de personal de la facultad y cuáles son las funciones del comité de personal de facultad. Es importante que estas primeras 3 etapas entendamos que son etapas de consulta y asesoría. El comité de personal departamental, el director del departamento y el comité de personal de la facultad tienen un rol de asesorar al decano en la función de ascenso de rango y permanencia. Luego tenemos la recomendación del decano. Esta recomendación es importante. Vamos a detener también un momentito a verlo un poquito más adelante. Y luego entonces va el proceso directamente a la Junta Administrativa, tienen reunión, y luego de evaluar los méritos de cada uno de los candidatos y la defensa que hace el decano de cada uno de sus candidatos, pues entonces otorga o deniega el ascenso en rango, otorga o deniega la permanencia. Cuando un candidato a ascenso en rango o permanencia no está conforme con la determinación, usualmente la denegación del ascenso de la permanencia, pues entonces tiene un proceso apelativo o de revisión ante la Junta Universitaria. La Junta Universitaria, una vez determina lo que vaya a determinar, y lo vamos a ver más adelante, entonces hay un segundo proceso dentro de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es básicamente la autoridad nominadora dentro de lo que es el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, y quien no esté conforme con la determinación de la Junta de Gobierno, entonces tiene un proceso de revisión administrativa ante el Tribunal Apelativo. ¿Tienen dudas o preguntas en cuanto a este proceso que se ha descrito
Rosa, ¿tiene alguna duda? ¿Quieres comentar algo, Rosa? Exacto. Sí, la pregunta de Rosa es que si no hay apelación, el proceso se detiene en la Junta Administrativa. Usualmente la Junta Administrativa es el foro final. Y adelanto que como único puede haber una apelación es bajo una denegación de ascenso en rango o de permanencia, ¿verdad? Porque en efecto, si nosotros concedemos el ascenso en rango, concedemos la permanencia, todo el mundo está contento y nadie entonces iría a Junta Universitaria. Será cuando se deniegue el ascenso o la permanencia. Pero usualmente termina el proceso dentro de una Junta Administrativa. Diría yo en el 90% de la... Gracias. Vamos entonces a ver el comité de personal departamental. Como les adelanté, el grueso de la presentación, que no va a tomar mucho tiempo, debe ser dentro del comité de personal departamental. Esto porque este es el foro que tiene contacto directo con el profesor. Quien está a la par con el profesor. Cuando decimos que evalúa a los pares, pues básicamente los pares son los docentes del departamento, que tienen contacto directo con el profesor, que comparten el salón con el profesor, que tienen entonces las reuniones departamentales para ver, ¿verdad?, cómo sería el proceso dentro del departamento. Es importante que dentro de este comité de personal departamental se evalúen los siguientes aspectos o méritos del candidato. Son 4 básicamente, y están todos diseñados conforme a la carta contractual que cada uno de los docentes en el periodo probatorio debe tener. La enseñanza, la investigación o creación, la divulgación y publicación y el servicio. Esto es importante que lo sepamos, además de incluir evidencia de haberes. Si ustedes utilizan algún tipo de instrumento de evaluación, ¿verdad?, que usualmente son instrumentos de evaluación en el departamento o en la facultad, otorgan una puntuación al profesor, ya sea candidato a ascenso en rango o permanencia. La recomendación, favorable o no, del candidato no puede estar sencillamente basada en la puntuación que obtuvo. La carta de recomendación o de no recomendación no puede sencillamente limitarse a decir, no, es que obtuvo 60% y por eso nosotros no lo estamos recomendando. Debe contener esa carta de recomendación o no recomendación, por qué no en la enseñanza y qué evaluaron dentro de la enseñanza. Si tienen evaluaciones de pares, deben incluirlas. Si tienen evaluaciones estudiantiles, deben incluirlas. En la investigación o creación, si el profesor ha investigado o no ha investigado, si investigó pero investigó fuera de su campo. En la divulgación y publicación, si la carta contractual exigía peer review, publicaciones, pues entonces asegurarnos de que en efecto cumplió con la publicación y la divulgación. Y el servicio, ¿verdad? Cómo se maneja, si pertenece a comité del departamento, si está disponible para las reuniones departamentales, si él tiene entonces sus clases y las reúne y los horarios de oficina se cumplen. Toda esa información es importante que se vierta dentro de la recomendación que hace el comité del departamento. ¿Alguna pregunta o duda sobre el rol hasta aquí del departamento? Recuerden, si tienen dudas, pues entonces lo pueden escribir y con gusto entonces hacemos una pequeña pausa para atender la duda. Hay algunos requisitos que el candidato tiene que cumplir para ser evaluado propiamente, ¿verdad?, dentro de un ascenso o una permanencia. Es importante que el perfil esté en Factum. Sabemos que hay muchas quejas en cuanto a la utilización de Factum. Si funciona, si no funciona, se está trabajando en una nueva versión. Pero es importante, ¿verdad?, que usen la herramienta y que la mantengan al día el perfil del docente dentro del Factum. El comité de personal tiene un rol bien importante en cuanto a permanencia. Sin embargo, la permanencia, el criterio de evaluación va a ser bastante objetivo.
porque la reglamentación nuestra establece que la permanencia se evalúa de conformidad con los requisitos establecidos o las obligaciones que adquirió el docente en su carta contractual. Para nosotros poder recomendar a un docente a permanencia, la evaluación dice tiene que haber cumplido con el 100% de su carta contractual. Esto es bien importante. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Pues nosotros entonces actualmente en la Junta Administrativa estamos llevando a cabo un proceso de reuniones individuales con los miembros del comité de personal, aquellos de ustedes que pertenezcan al comité de personal, ya sea de departamento de facultad o que sean directores de departamento, y no hayamos coordinado una cita con ustedes para discutir esto un poquito más a fondo y personalmente, pues les invito a que nos llamen a la Junta Administrativa. La extensión es la 83070 con nuestra asistente administrativa, que es Angie Rivera, y coordinen entonces la reunión. Nosotros en la Junta Administrativa queremos de alguna manera unificar el proceso y hacerlo un poquito más fácil y transparente para la evaluación de los docentes, ya sea para ascenso o permanencia. Y una de las cosas que vamos a estar dándole seguimiento es a las evaluaciones anuales que requiere la certificación 17. Según la certificación 17, los docentes deben ser evaluados anualmente por el comité de departamento de personal, y al tercer año debe haber una evaluación profunda del candidato. ¿Aquí es una evaluación profunda? Una evaluación profunda es una evaluación donde usted va a ir a evaluar al profesor, se va a sentar el comité con el profesor y con el director del departamento, y van a atender la carta contractual, ¿verdad?, para aquellos que estén en periodo probatorio y sean candidatos a permanencia. ¿Qué ha cumplido el profesor, ese docente? ¿Qué le falta por cumplir? Si la carta contractual exigía 3 publicaciones y solamente tiene 2, pues él sabe en el tercer año que aún falta una. Nosotros partimos de la premisa que ese docente es un docente a quien la facultad y el departamento quieren retener. Así que es importante, para ayudar a que ese profesor eventualmente obtenga su permanencia, que sea evaluado anualmente, para que él entienda cuál es el proceso y dónde están quizás algunas debilidades que él pueda complementar. Y esa evaluación del tercer año es una evaluación bien importante, porque le da un mapa bastante claro al docente de lo que falta por cumplir, de lo que ya ha cumplido. Por ejemplo, nosotros podemos tener un docente que está inmerso en el servicio durante los primeros 3 años de su periodo probatorio, y quizás eso roba tiempo de la docencia, y puede robar tiempo de la investigación, y puede robar tiempo de la publicación. Es importante que él entienda que, a pesar de que el servicio es importante, pues ya quizás para su permanencia ha servido lo suficiente como para entonces enfocarse en otro de los puntos ya discutidos, ¿verdad?, ya sea la publicación, la divulgación, la investigación o la docencia como tal. ¿Alguna pregunta o duda sobre las evaluaciones anuales? Se van a estar requiriendo, vamos entonces a estar requiriendo que, como parte de los documentos que ustedes envían a la Junta Administrativa para los ascensos de rango y las permanencias, existan evaluaciones anuales de pares, no nada más de estudiantes, porque sabemos que las evaluaciones de estudiantes se hacen con mucha frecuencia dentro de los departamentos de las facultades, no así, no siempre las de pares. Preguntas o dudas sobre el proceso. Bien, continuamos. La certificación 8, que nosotros tenemos también vigente en el recinto, permite la consideración de ascenso en rango o de permanencia por mérito excepcional. Mérito excepcional, pues no hay que explicarlo mucho, excepcional es algo que no es común, es rara ver la posibilidad de que ocurra, y son docentes que dentro de su área o campo se han destacado considerablemente, han recibido reconocimientos internacionales, son docentes que tienen larga trayectoria dentro del área de enseñanza para lo cual fueron contratados, y trascienden no el momento histórico como tal de enseñanza que estén impartiendo. Esa evaluación por mérito excepcional, es discrecional de la Junta Administrativa, que puede someter a su candidato discrecionalmente. La Junta puede denegar, digamos que sea discrecionalmente para permanencia, la Junta podría denegarlo por entender que no tiene los méritos excepcionales. Sin embargo, eso no quiere decir que se le esté denegando la permanencia, quiere decir que vamos a esperar a que cumpla los 5 años, ¿verdad?, para evaluarlo
con todos los 5 años y los méritos que él acumule durante esos 5 años. Ese proceso de certificación 8 que permite el mérito excepcional debe iniciarse dentro del departamento y debe venir con la recomendación positiva del director y del decano dentro de la facultad o del departamento. No puede ser sencillamente, porque como es discrecional, se evaluaría discrecionalmente a la Junta si viene con el visto bueno del director o del decano y del decano. Vamos a ver ahora un poquito el rol del director del departamento. ¿Hay alguna duda en cuanto al comité de personal departamental y el rol importante que juega el comité de personal departamental en la evaluación docente? ¿No? Muy bien. Pues vamos a hablar un poquito del director. El director del departamento también juega un rol de asesor al decano de la facultad. La reglamentación nuestra establece que el director es miembro del comité de personal del departamento. Sin embargo, la recomendación que haga el director debe tomar en consideración la recomendación del comité del departamento. Me explico. Si en caso de que el director diga que no va a recomendar favorablemente al candidato para ascenso en rango o permanencia y eso discrepa de la posición de la mayoría del comité del departamento, en su recomendación él tiene que hacer claro que el comité del departamento sí recomienda favorablemente. No puede, ¿verdad?, sencillamente hacer su criterio sin notificar que el comité del departamento tiene una diferencia en la evaluación en cuanto a lo que hace. De igual manera, se me olvidó decir, y es importante que lo noten, el comité del departamento usualmente en la reglamentación establece que debe estar constituido por al menos 3 profesores con permanencia, preferiblemente que sean de rango de catedrático. Sin embargo, hay posibilidad de que no podamos conseguir 3 que sean catedráticos y permanentes, así que permite que sean de otro rango siempre que sean permanentes. Y preferiblemente dentro de la facultad o del departamento, hay departamentos bien pequeños que obliguen quizá a ir a buscar un docente dentro de la facultad que sea similar, pero eso es la excepción. Ahora, un comité constituido de 3 personas puede tener diferencias en la evaluación de los candidatos. Es posible que 2 de ellos estén favoreciendo el ascenso en rango o la permanencia del candidato y uno de ellos no. Este que no tiene derecho a someter su evaluación por escrito y nosotros en la Junta Administrativa vamos a asegurarnos de que durante todo el proceso esa evaluación que no concuerda con la mayoría del comité sea también considerada, ¿verdad?, al director, a la facultad, al decano e incluso a la Junta Administrativa cuando el caso vaya a ser discutido en los méritos. Así que es importante que sepan que a pesar de que la votación del comité por mayoría puede ser no recomendación, si hay división adentro lo pueden establecer por escrito y entonces nosotros nos aseguramos de que esa recomendación, no recomendación contraria a lo que dice el departamento también sea parte del expediente. Vamos a preguntar en cuanto a eso. Yo les pregunto que si nosotros podemos contestar lo que la carta establece. No estoy seguro de lo que quiere decir, Vélez. Déjame ver si voy por un lado. Y usted se refiere a contestar el candidato. Si el candidato puede, por escrito, decir, mire, usted no me recomienda, pero yo creo que usted se equivoca por lo siguiente. ¿A eso se refiere usted? Sí. El candidato, nosotros, el reglamento establece que durante el proceso de evaluación de los candidatos a ascenso o permanencia, cuando el decano de la facultad no va a recomendar favorablemente al candidato, tiene que notificarle por escrito. Y vamos a entrar ahorita a hablar un poquito más de eso. Sin embargo, las reuniones que nosotros estamos llevando a cabo con los comités de departamento y los comités de facultad y los directores son para, de alguna manera, implementar que durante todo el proceso de evaluación que comienza con el departamento, las recomendaciones favorables o no le sean notificadas al candidato para que el candidato tenga la oportunidad de saber
las razones por las cuales favorecen o no favorecen mi ascenso o permanencia, y que tenga la oportunidad de poner por escrito cuál es la objeción que tiene, si alguna, a esa no recomendación. Así que en efecto, el candidato podría poner por escrito y nosotros también nos aseguraríamos de que esa posición del candidato sea parte del expediente y que cuando la Junta Administrativa considere el candidato tenga copia de la posición del candidato por escrito. ¿Eso contesta su pregunta, ¿ves? Muy bien. El director del departamento, como les había dicho, juega un rol básicamente de asesoría, recibe el insumo del departamento, él prepara su recomendación o no recomendación y la refiere entonces al comité de personal de la facultad. Básicamente ese es el rol del director. ¿Alguna pregunta en cuanto al rol del director? Hay directores que aprovechan el informe del comité del departamento y dentro de ese mismo informe hacen una nota diciendo nosotros estamos avalando la recomendación favorable o no del candidato según lo que dispone la evaluación del departamento. Eso es válido, nosotros lo aceptamos, pero tiene que venir firmada, ¿verdad? Y no puede ser sencillamente firmada, debe hacer el comentario de que en efecto avala o no la recomendación del comité del departamento. Si no hay pregunta, vamos entonces a pasar al comité de personal de la facultad. Igual que el departamento, igual que el director, el comité de la facultad es asesor del decano. El hecho de que hayan recomendaciones favorables en el departamento, en el director y en la facultad no obliga al decano a hacer una recomendación favorable. Y a la inversa, si son negativas, pues tampoco obliga al decano a hacer una evaluación negativa. Una vez el comité de personal de facultad recibe del director copias del informe del comité del departamento y la suya propia del director, pues entonces se evalúa y la facultad rinde entonces un informe completo al decano. Igual que en el departamento, no basta con poner una puntuación de conformidad con el instrumento de evaluación. Tiene que ir sobre los haberes del candidato en enseñanza, en publicación, en investigación y en servicio. Es importante, ¿verdad?, que se ajuste. Si usted quiere hacer llegarnos copias del instrumento de evaluación, lo puede hacer. Pero lo importante es la recomendación que vaya por encima de los criterios de evaluación de conformidad con la si es ascenso en rango o permanencia. Ahora vamos a la recomendación del decano. La recomendación del decano es muy importante que la entendamos, porque entonces aquí se puede abrir un proceso distinto, porque es el decano quien realmente recomienda favorablemente o no a la Junta Administrativa el proceso de ascenso el candidato para permanencia. Al recibir la recomendación, el decano va a rendir un informe a la Junta Administrativa, una carta usualmente diciendo, mire, se evaluó, y estos son los haberes con los que cuenta el candidato, él cumplió al 100% con la carta contractual, es un buen docente y se esmeró y participó en los comités de personal y participó en las reuniones departamentales y ha publicado y ha investigado y es un buen compañero y siempre está disponible y cumple con su horario de trabajo, entrega las notas a tiempo. Toda esa información el decano la vacía en una carta de recomendación o no recomendación. Ahora, es importante entender que el decano, como es quien realmente somete el caso ante la Junta Administrativa, en caso de una no recomendación del candidato para ascenso en rango o permanencia, el procedimiento exige que el decano le notifique directamente al candidato su no recomendación, porque el candidato tendría derecho a solicitar reconsideración ante el comité de reconsideraciones que se constituye aquí en la Junta Administrativa. Una vez el decano haga su recomendación o no recomendación y notifica al candidato, si la no recomendación es lo que está haciendo el decano, pues entonces él tiene 15 días el candidato para venir a la Junta Administrativa y solicitar la reconsideración y que nosotros constituyamos un comité de reconsideración. ¿Dudas o preguntas en cuanto a ello? ¿Cómo funciona ese comité de reconsideración de la Junta Administrativa?
Básicamente, cuando el decano no recomienda un candidato para ascenso y el candidato viene a nosotros y lo solicita, se constituye un comité de reconsideración que está compuesto por 2 representantes del Senado académico, y todos son designados por el rector. Usualmente son 3. Usualmente usamos un abogado, y les voy a explicar por qué. Porque el procedimiento que se utiliza para ese comité de reconsideración no es para evaluar los méritos del docente. Ese comité no va a entrar a ver si el currículo del docente tiene publicaciones peer review, no va a entrar a ver si en efecto él perteneció a comité, si en efecto él divulgó, si investigó. Esa no es la misión de ese comité. Ese comité solamente va a entrar a ver algunos aspectos como violación de reglamento, si dentro de esa no recomendación se violó algún proceso. Por ejemplo, una violación del procedimiento es que el decano no recomiende y no le notifique al candidato. Pues hay una violación del proceso, porque el reglamento establece que tiene que notificarle al candidato. Discrímenes prohibidos constitucionalmente es que la recomendación del decano no está basada en mis haberes, está basada en que yo soy negro, que yo soy mujer, que estoy embarazada, que soy de una clase social desventajada. Son discrímenes prohibidos en nuestra Constitución, ¿verdad? Y serían ilegales. Y por eso entonces, una no recomendación basada en algún criterio que no sea estrictamente los haberes académicos del candidato sería ilegal, y por eso entonces el comité haría una recomendación de que se verifique esa no recomendación. O sencillamente arbitrariedad dentro del proceso o capricho. El comité va a evaluar que el decano en efecto haya basado su no recomendación en los haberes del candidato. Es que no ha cumplido el 100% con la carta contractual porque eran 3 publicaciones y él tiene 2. Bueno, ahí no hay arbitrariedad, estamos basando la evaluación básicamente en lo que tiene mérito el candidato. ¿Alguna duda o pregunta en cuanto al rol que juega ese comité? Bien. Vamos entonces a la Junta Administrativa. Como les digo, la Junta Administrativa se reúne por lo menos una vez al mes. En ocasiones no nos reunimos si no hay asuntos que tratar. Las permanencias usualmente se ven en el mes de diciembre y los ascensos usualmente se ven en el mes de abril. La Junta Administrativa está compuesta por los decanos, los 2 miembros del Senado académico y el estudiante. Y pues yo soy parte de la Junta Administrativa, pero yo no tomo parte, ¿verdad?, en las decisiones de la Junta. Yo sencillamente hago la administración de la secretaría. Estos son los documentos que va a evaluar la Junta Administrativa ante la consideración de ascenso en rango o permanencia de un docente. Aquí tiene que llegar la carta de recomendación del comité del departamento firmada por los miembros o por lo menos por el presidente del comité del departamento, carta de recomendación del director, que son los pasos que ya hemos discutido, carta de recomendación del comité de personal de la facultad, también firmada por el presidente del comité de la facultad, el endoso del decano. Esas 4 partes que hemos discutido, que no pueden sencillamente estar basadas en la puntuación que obtuvo el candidato dentro del instrumento de evaluación, tienen que entrar a la enseñanza, la publicación, la divulgación y el servicio. Para ascenso en rango, el candidato no tiene que haber cumplido con el 100% de su carta contractual en caso de que sea un candidato que aún esté en periodo probatorio. Pues, como ustedes todos sabrán, en el grueso de nuestros casos, el ascenso en rango llega primero que la permanencia, ¿verdad? Porque un candidato que es reclutado como catedrático auxiliar, a los 3 años, si tiene grado máximo, podría obtener ascenso en rango asociado, y esos 3 años son anteriores al periodo probatorio de 5 años. Así que en la mayoría de las ocasiones vamos a tener un ascenso en rango antes de la permanencia. Y por eso el reglamento establece que para el ascenso en rango no sería necesario cumplir con el 100% de la carta contractual. Sin embargo, hemos visto que ya es común, o una práctica que se está llevando a cabo mucho en las facultades de los departamentos, y es que en la misma carta contractual se establecen cuáles son las condiciones que vamos a evaluar para ese primer ascenso. Por ejemplo, hemos visto cartas contractuales que dicen la persona deberá haber publicado para su permanencia 2 artículos en revistas arbitradas. Y para un ascenso, una adición.
Así que ya sabemos que si los requisitos son separados y están claramente establecidos dentro de la carta contractual, pues entonces sería un poquito más objetivo la evaluación para el ascenso. En caso de que no sean tan específicas las cartas contractuales, pues ustedes deben entonces llevar un procedimiento de evaluación de qué es lo que la facultad o el departamento quiere para la próxima ascenso en rango. Si yo soy asociado y mi ascenso a catedrático, pues cuáles son los elementos que nosotros queremos que nuestros catedráticos tengan dentro de nuestro departamento de facultad, pues entonces eso debe guiar la discusión y la evaluación sobre ese candidato. Como les dije, para permanencia del 100% de la carta contractual, es bien importante que entendamos, nosotros en la Junta Administrativa hemos visto básicamente de todo, pero hemos visto situaciones donde el candidato no cumple el 100% de su carta contractual para la permanencia. Digamos que le falta una publicación. En una revista arbitrada se requerían 3 publicaciones, solamente tiene 2, pero la facultad del departamento del director quiere retener el candidato, porque un candidato excede por mucho la docencia y es una persona que ha cumplido con el servicio, ha investigado, participa de talleres y conferenciante internacional, ¿verdad? Es un buen candidato, nosotros queremos retenerlo. Existe la posibilidad de que ese candidato, aún no cumpliendo con el 100% de la carta contractual, se solicita a la Junta Administrativa que se le extienda el periodo probatorio para que él pueda cumplir el 100% de su carta contractual. Esto es una posibilidad que existe, no debe ser la norma. La norma debe ser que nuestros docentes cumplan al 100% con su carta contractual al 5º año, cuando vence el periodo probatorio, y justamente esa es la importancia de esa evaluación anual y de esa evaluación profunda al 3er año, que nosotros podamos hacer un mapa, que el candidato sepa dónde está y cuáles son los requisitos que aún faltan para cumplir el 100% de esa carta contractual y que no tengamos que extender ese periodo probatorio. Sin embargo, es importante aclarar que sí existe la posibilidad de extender el periodo probatorio siempre y cuando el candidato acepte esa extensión del término probatorio y no desee ser evaluado con los valores que tenga al momento. Un candidato que diga, yo no quiero una extensión de un periodo probatorio, yo quiero que me evalúen con los méritos que tengo hoy, tiene que ser evaluado, ¿verdad?, con la advertencia de que si no cumple el 100% es posible que la Junta Administrativa no le conceda la permanencia. ¿Dudas o preguntas en cuanto a esto que acabo de decir, que entendemos que es importante? Para la Junta Administrativa, como ya les había comentado también, es discrecional ver ascenso en rango o permanencia de forma discrecional cuando el candidato, digamos, lleva 3 años en un probatorio, pero ya tenía 2 años o más anteriores a carga completa dentro del departamento, pues, y la reglamentación nos permite, y específicamente la certificación 27 del año 2008-2009, considerar aquellos años anteriores al probatorio que tenía el docente a carga completa. De esta manera se vería un ascenso en rango o una permanencia de forma discrecional. Obviamente discreción significa que no es obligatorio, que puede ser delegado. Pero como ya les adelantaba antes, esa delegación discrecional no impide que el candidato continúe, ¿verdad?, que complete los requisitos que le hagan falta para ser entonces ascendido o que se le dé la permanencia una vez cumplido los 5 años del probatorio. Ya habíamos hablado de las discrepancias algunas que pueden existir en los miembros del comité de personal, del decano o del director o de la facultad. Este proceso es un proceso individual, cada uno de las partes del proceso, ya sea el departamento, el director, la facultad o el decano, tienen total discreción para recomendar o no recomendar, y la recomendación de uno no obliga al otro. Así que es importante que sepamos que pueden discrepar, y todas las discrepancias, ya sean a favor o en contra del candidato, son parte del expediente y nosotros las hacemos llegar a todos los decanos y a todos los miembros de la Junta Administrativa para que formen parte del expediente y de la evaluación de solución. Es importante que el currículo vitae esté actualizado. El instrumento de evaluación, para aquellos que tengan instrumento de evaluación, hay departamentos que no utilizan el instrumento de evaluación, que lo incluyen dentro de la evaluación, y copia de la carta contractual. Y eso es básicamente el proceso y los documentos que van a evaluar la Junta Administrativa para conceder ascenso en rango o permanencia dentro del proceso. ¿Preguntas o dudas en cuanto a esto?
no viendo, vamos a pasar a la Junta Universitaria, ya estamos terminando, realmente esperamos que si tienen dudas o preguntas las vayan haciendo, pues no nos queda mucho dentro de la presentación. La Junta Universitaria, como les digo, es el primer paso en el procedimiento de revisión o apelativo para cuando se deniega un ascenso en rango o una permanencia. El candidato que no esté conforme, o sea que se le haya denegado un ascenso en rango o una permanencia dentro de la Junta Administrativa, tiene derecho que a partir de 30 días o durante ese periodo, si yo le notifico a usted el día 1 de marzo, para no poner febrero porque es un mes, así que está medio raro, si yo le notifico a usted el 1 de marzo, usted tiene 30 días desde ese día para ir a la Junta Universitaria y realizar un procedimiento apelativo diciendo porque usted no está de acuerdo. Pues mire, una razón puede ser que usted entiende que usted sí cumplió con el 100% de la carta contractual y que eso no se toma en consideración, o que usted entiende que usted es meritorio a ascenso en rango porque usted tiene haberes suficientes como para sustentar ese ascenso en rango y la Junta Administrativa no se... Eso está en la certificación 138 para aquellos de ustedes que quieran ver las certificaciones, las pueden encontrar en nuestra página de la Junta Administrativa. Ahí están. Y queremos advertir que estamos haciendo unos cambios en la página para que todas estén, ¿verdad?, mediante un motor de búsqueda y sea más fácil la recolección de esas certificaciones, pero más adelante entonces la hablamos. El procedimiento inicia en la Junta Universitaria. Preguntas o dudas en cuanto al procedimiento de la Junta Universitaria. Muy bien, luego tenemos la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, como les dije, es el máximo foro del sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, no nada más Río Piedras, sino a nivel sistema. Y aquel candidato que tampoco esté conforme, digamos que la Junta Administrativa, le deniegue el ascenso en Río Piedras, el candidato va a la Junta Universitaria. Si la Junta Universitaria le da la razón a la Junta Administrativa y le deniega también el ascenso, pues entonces el candidato podría ir a la Junta de Gobierno. De igual forma, tiene 30 días desde que la Junta Universitaria le dice cuál es la determinación para entonces comenzar el proceso operativo dentro de la Junta de Gobierno. Básicamente, eso también es la certificación 138. No hay mucho que abundar sobre ese procedimiento. No nos preguntan en cuanto al término que tiene el candidato.
es importante que sepan que cuando la Junta Administrativa le deniega el ascenso en rango o la permanencia dentro de la notificación, le van a advertir de su derecho de ir a la Junta Universitaria. Igual, cuando la Junta Universitaria le deniegue el ascenso, dentro de la notificación de la denegación también le va a incluir un párrafo que le dice: usted tiene 30 días para ir a la Junta de Gobierno. Eso es en cumplimiento de la reglamentación vigente del recinto. Finalmente, el candidato que la Junta de Gobierno le deniega la permanencia o le deniega el ascenso tiene derecho a recurrir al Tribunal Apelativo a presentar un procedimiento de revisión judicial para las determinaciones de las agencias. De igual manera, el término son 30 días. Cuando la Junta de Gobierno usted le deniegue el ascenso o la permanencia, dentro de esa denegación le tienen que incluir un párrafo que le advierta a usted que tiene derecho dentro de los próximos 30 días a radicar un recurso en el Tribunal Apelativo de revisión. Y básicamente, una vez el Tribunal Apelativo determina lo que va a hacer, eso es casi el final del proceso. Mediante certificado horario podríamos ir al Tribunal Supremo, pero eso es raro dentro del procedimiento administrativo. Y más preguntas. Nosotros en la Junta Administrativa, y esto ya básicamente para finalizar nuestra presentación, hemos recibido algunas consultas en cuanto al procedimiento de ascenso en rango y básicamente en cuanto a los méritos que podemos acumular. Es importante que sepan que la Junta de Gobierno aprueba de forma prospectiva los ascensos en rango. Con anterioridad al 2009, que fue la creación del primer registro, los ascensos en rango era un proceso de evaluación igual que se sigue ahora dentro del departamento, el director, la facultad y el decano. Sin embargo, se le otorgaba un número de prioridad al candidato una vez evaluado. Los fondos básicamente siempre han sido limitados. Así que antes del 2009, si había fondos para cubrir solamente las posiciones del 1 al 2, aquellos candidatos que hubieran quedado en la posición 3 o 4 no tenían su ascenso. Y tenían entonces que el próximo año someterse nuevamente a ascenso y esperar, ¿verdad?, obtener una posición que le permitiera que los fondos cubrieran ese ascenso en rango. Sin embargo, desde el 2009 se comenzaron la creación de registros. Esos registros, básicamente por la insuficiencia de dinero, se tuvo que crear ese primer registro, porque no había dinero para cubrir los ascensos en rango. En el ascenso en rango sabemos que no es nada más el prestigio que conlleva el ascenso, sino que hay una compensación monetaria que sustenta ese ascenso. Ese registro del 2009 ascendió finalmente en el 2012. ¿Verdad? Porque durante esos 4 años no se pudo obtener el dinero suficiente para cubrir los ascensos de esas personas que quedaron en ese primer registro. La Junta de Gobierno estableció mediante reglamentación una certificación que esos ascensos en rango son efectivos para todos los propósitos reglamentarios cuando llegue el dinero. A pesar de que los candidatos tenían los méritos en el 2009 cuando fueron evaluados, no ascendieron en rango hasta el 2012. Sin embargo, los méritos, las publicaciones, el servicio que usted ha dedicado, las evaluaciones docentes dentro del salón de clase, las publicaciones, las charlas, todos esos méritos se acumulan desde el 2009, a pesar de que el ascenso se concedió en el 2012. Quiere decir que si usted era candidato en ese primer registro en el 2009, a pesar de que ascendió en el 2012, la publicación del 2010, el seminario del 2011, todo lo que usted hizo, que son haberes académicos durante ese periodo en que estaba esperando su ascenso en rango, son acreditables para un nuevo ascenso en rango. De igual manera, la Junta de Gobierno aprobó la certificación 32, literalmente ya casi terminando el año pasado, en la que establece que no nada más los méritos, sino que el tiempo que transcurra desde que usted era candidato en el 2009 hasta el próximo ascenso son considerados también. Esto es muy importante y eso nos obligó a nosotros en la Junta Administrativa a enmendar nuestro calendario, porque había gente, digamos que entró en el calendario del 2009, que obtuvieron su ascenso en rango en el 2012, y nosotros entendíamos que del 2012 tendría que esperar 5 años más para poder ser nuevamente candidato a ascenso en rango, y esa certificación nos dice, no, vamos a empezar a contar el tiempo del 2009, y serían candidatos 5 años más tarde, por ejemplo, si fuera
rango de catedrático serían candidatos nuevamente este año. Así que por eso enmendamos el calendario y por eso muchos de ustedes es posible que hayan visto que llegó una lista nueva ahora en enero, revisada de los candidatos a ascenso en rango en nuestro recinto. Esa es la razón. Dudas o preguntas en cuanto al tiempo o los saberes que se acreditan del pasado un ascenso. Muy bien, no habiendo dudas, otra de las consultas que nos hicieron recientemente, ya discutimos un poco acerca de esto, es si yo soy candidato a ascenso en rango, digamos, esto puede suceder mucho, como ya les dije, en aquellos candidatos docentes que tienen un contrato probatorio. Es posible que al tercer año él sea candidato a ascenso. Y él dice, los saberes que yo utilizo para mi ascenso en rango en el tercer año probatorio, los puedo utilizar en mi evaluación para el mérito que me toca para hacerme permanente. La contestación es sí, pero depende de su carta contractual. Como ya les adelanté, hemos visto una tendencia a que dentro de la carta contractual se establezcan requisitos separados para el ascenso en rango. Si nosotros tuviésemos requisitos separados para el ascenso en rango, es obligatorio mirar la carta contractual y decir, mire, para el ascenso en rango se le requieren 2 publicaciones y para la permanencia se le requieren 2 publicaciones adicionales, pues entonces esos primeros 2 publicaciones no las puedo utilizar para la permanencia, porque se le contaron de conformidad con su carta contractual para su ascenso. Aquellos candidatos que dentro de ese periodo de 5 años solamente tengan 2 publicaciones, nuestras recomendaciones es que no se sometan a ascenso en rango y utilicen esas 2 publicaciones para la permanencia. Ahora, si la carta contractual no establece requisitos distintos y lo que exige son 2 publicaciones durante el periodo de 5 años, las publicaciones utilizadas para el ascenso podrían ser consideradas para la permanencia. Dudas o preguntas en cuanto a esto, nos llegó esa consulta y es importante que eso esté bien claro entre los candidatos. Y obviamente entre el proceso de evaluación del departamento, del director y la facultad. En la Junta Administrativa agradecemos, ¿verdad?, la oportunidad nuevamente le damos gracias a Viviana que está aquí con nosotros, a Angie Rivera también asistiéndonos y a Eunice por, ¿verdad?, habernos adentrado en el proceso de esta plataforma del programa de IQ. Nosotros tenemos un correo institucional, es junta.administrativa.rp@upr.edu y los invitamos, ¿verdad?, que hagan uso de esta herramienta para hacer cualquier tipo de consulta, duda, pregunta, sugerencia que tengan acerca del procedimiento de evaluación o de cualquier tipo de concesión que haga la Junta Administrativa, o sencillamente para mejorar los servicios que le ofrecemos a la comunidad universitaria aquí en la Secretaría de la Junta Administrativa. Es importante incluir su nombre completo, un teléfono donde le podemos contactar, no tiene que ser su celular, una extensión donde podamos, ¿verdad?, levantar el teléfono del recinto y poder contactarle, y un correo electrónico al que le podamos contestar por escrito. Nosotros tenemos como meta que si usted nos somete una consulta, dentro de los primeros 10 días nosotros vamos a contestar por escrito y queremos, ¿verdad?, establecer también dentro de nuestra página un espacio para que esas consultas puedan pegarse en la página y cualquier otro docente o miembro de nuestra comunidad que tenga la misma duda pueda consultarla allí. Rodríguez Esquerdo nos pregunta, ¿debería haber más uniformidad en las cartas contractuales? ¿Hay un esfuerzo para ello? Yo creo que, decano, ¿verdad?, le damos la bienvenida. Es importante uniformar ese proceso y entiendo que el decanato de asuntos académicos está trabajando. Hay una carta contractual modelo con algunos requisitos que son básicos para todos los docentes dentro de nuestro recinto, ¿verdad? Nosotros como política, no, y el rector ha sido enfático en esto, no va a firmar ningún probatorio aquel que no tenga un grado máximo. Eso es un requisito que el rector entiendo que va a ser fiel con ese cumplimiento. Y sí, deberíamos uniformarlo. Nosotros hemos visto, como adelanté, hemos estado en un proceso de reuniones con los comités de departamento y de facultad y los directores,
Y una de las quejas constantes es que dentro del mismo departamento o dentro de una misma facultad, que incluye muchos departamentos, hay mucha diferencia entre los requisitos que se exigen de los docentes. Por ejemplo, podemos tener en rurales un docente con 6 publicaciones en biología y en química 2. Obviamente, cada uno de los departamentos, ¿verdad?, tiene su complejidad dentro de las publicaciones. Por ejemplo, recientemente nos reunimos con algunos comités de administración de empresas y nos decían: en finanzas es imposible publicar en menos de un año, ¿ya?, porque las revistas arbitradas son sumamente exigentes y son lentas en la evaluación del proceso y someten los documentos para revisión constantemente, y un docente dentro de las finanzas aparentemente se le hace mucho más difícil en un periodo quizá de 5 años de probatorio publicar 4 publicaciones, ¿verdad? Pues entonces ese tipo de situación la conocen literalmente en los departamentos, y es importante, ¿verdad?, que le demos también la flexibilidad al departamento para que jueguen con los términos, porque ellos conocen bien. Pero sí es importante que trabajemos dentro de la uniformidad. La carta contractual a mí me gusta. Me gusta porque nos permite un criterio objetivo de evaluación para aquellos docentes que vayan a pertenecer a nuestro recinto. Sin embargo, hay espacio para mejorar. Debemos hacer cartas contractuales que sean posibles de cumplir, porque queremos retener el candidato, pero que tengan el reto suficiente, ¿verdad?, como para asegurarnos que el docente que finalmente entra a pertenecer al recinto tenga los méritos adecuados para nuestra facultad, ¿verdad?, en beneficio de nuestra institución. Pero sí hay espacio para mejorar, y entiendo que Asuntos Académicos está trabajando con eso. ¿Alguna otra pregunta o duda sobre nuestra presentación hoy? Ya estamos casi terminando. Solamente nos quedan 4 minutitos. Queremos, ¿verdad?, contestar todas las preguntas posibles. Agradecemos, decano, la gratitud, ¿verdad?, el esfuerzo. Estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Si tienen dudas o preguntas, por favor, no duden en llamarnos a nuestra extensión 83070. Estamos en el segundo piso, al lado de la torre. Si usted, ahí están nuestras extensiones, el correo. Nosotros estamos aquí todos los días. El equipo de trabajo no es muy extenso, ¿verdad?, somos solamente 2, pero lo hacemos con mucho cariño y estamos aquí para servirle. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los panelistas, de Eres, Jonathan, Rodríguez? Estamos agradecidos de que hayan participado. Es nuestra primera experiencia en un webinar, pero esperamos que no sea la última. Ya tenemos programado, y queremos adelantarlo, para el mes de marzo y el mes de abril otros 2 webinars, y vamos a hablar del procedimiento de concesión de licencias en el personal docente y licencias en el personal no docente, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos, cuáles son los requisitos, qué papeles necesitan, cuál es el proceso en la Junta Administrativa para la concesión? No pueden extenderse de X tiempo, son renovables, no son renovables. Toda esa información la vamos a estar posteando en el calendario del Centro de Excelencia Académica para que puedan visitar. Si usted va a la página del Centro de Excelencia Académica, allí va a ver un calendario y va a poder establecer con certeza cuál es la fecha de nuestro próximo webinar para hablar de las concesiones de licencia al personal docente y al personal no docente. El material didáctico de esta presentación va a estar posteada en el Centro de Excelencia Académica para que puedan seguir consultándola cuando gusten. Agradecemos mucho su participación y esperamos verle en el recinto pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Vélez. Esperamos que podamos seguir utilizando esta herramienta, ¿verdad?, y que podamos aprender un poquito más, porque yo creo que es una buena herramienta. Gracias a todos y hasta pronto.